Jan Ullrich está en el precipicio de su carrera. El Tour de Francia vive su mayor escándalo. El asunto del dopaje empaña la imagen de T-Mobile y del ciclismo. Tras separarse de su esposa Sara, su vida descarrila por completo. La persona que más quiero, mi mujer, está fuera de mi vida. Se me parte el corazón. ¿Eres Ullrich? Sí. ¿Te gusta ir despacio? Sí, cuando era joven Ya. no tenía problemas. Sí, pero vas bien. He hecho descansos demasiado largos. Hace 4 años no montaba en bici. Luego empecé de nuevo. Paré, empecé otra vez. Sí, Ahora siempre quiero hacer algo. sí, claro. Así que vamos. En este viaje de retorno, Jan Ullrich se reencuentra en Mallorca con viejos compañeros, antiguos ganadores del Tour y otros deportistas de élite. Es genial ver a Jan. Ha pasado por muchas cosas. Siempre ha sido una buena persona. Cuando corría y ganaba el Tour de Francia, siempre fue un buen tipo. Muy estoico. Sobre la bici, ¿sabes? Era como un robot. Cuando corría nunca sonreía así. Era como un robot. Ahora sonríe. Para mí es muy especial verle aquí, sano y feliz, con su bici. Ahora vamos más despacio. Nadie conoce tan bien el estigma de hacer trampas como Lance Armstrong, desposeído de todos sus títulos del Tour de Francia. Jan necesita tiempo. Necesita recuperarse. Es cuestión de tiempo. Cuando mi mundo me estalló en la cara, pensé, vale, esto tardará un par de años. Y entonces todo volverá a estar bien. Han pasado 10 malditos años. Él es más fácil. Yo no lo soy. Soy un hijo de puta complicado. Es totalmente diferente. ¿Vale? Qué espíritu de lucha. Hubo momentos en el Tour de Francia en los que íbamos 5 o 6 minutos por delante de Ullrich y estábamos fuera de peligro. Pero él seguía y seguía. No podíamos aflojar. Creo que Jan tiene una personalidad de extremos en ambas direcciones. Cuando quiere algo, va a toda marcha y quiere darlo todo. Por otro lado, si algo va mal, entonces va realmente mal. 2006 fue un año fatídico para Jan Ullrich. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba en el coche y oí las noticias por la radio, que habían encontrado algo en España y algunos deportistas. Mierda, no sabía mucho. Y tampoco quería saber. Uno de los mayores escándalos de dopaje que salió a la luz pública poco a poco. El cerco se fue estrechando cada vez más. Le dije, Jan, el compromiso de Telecom con el ciclismo depende de ti. Cientos de puestos de trabajo dependen de ello. Son personas que no conoces, que tienen familia. Dime, ¿hay algo de cierto? ¿Puedo confiar en ti? Sí, Christian, puedes confiar en mí, no hay nada de eso. Hay pruebas de que Jan Ullrich visitaba a menudo a su médico en España para doparse.
Sabía que iba a Madrid de vez en cuando, pero nunca me dijo qué hacía allí. Tenía el pulso altísimo y pensé, Dios mío, ¿qué está pasando? Subí a la habitación. Estaba allí haciendo ejercicio. Entonces le dije, Jan, no corres el Tour. Te hemos suspendido. Estoy en estado de shock. Necesito unos días. Después intentaré demostrar mi inocencia. Jan Ullrich no podrá competir mañana en el Tour. Un día antes de su 9ª participación, T-Mobile ha suspendido a su líder. Aunque todavía no se ha demostrado nada, es una catástrofe personal para Ullrich. Quizás mañana nadie quiera su autógrafo. Fue un shock total. Estaba en problemas y no sabía qué hacer. Ya no era nadie en el equipo. De alguna manera, bueno, me había convertido en una persona diferente de la noche a la mañana. Solo podía ver el Tour sin sonido. Estaba tan destrozado en mi interior que me vine abajo. Su familia se vio afectada. A mí también. Me expulsaron del ciclismo. El nombre Ullrich ya no era bienvenido. Arruinaron nuestras vidas, la de mi madre. Tuve que ver a un psicólogo. Fui a un centro de asesoramiento para recibir terapia. Realmente me deprimió. El mundo se me vino abajo. ¿Por qué guardó silencio durante años? Esa es una pregunta difícil. Yo había cometido un error y era consciente de ello. Si hubiera querido continuar mi carrera, primero habría tenido que resolver el problema por completo. Si hubiera sido entonces joven, muy joven, y todavía... Entonces, probablemente habría aceptado una prohibición de 2 años y luego otra oportunidad para volver al ciclismo y continuar. Había de todo, desafío, autocompasión, rabia. Había... Por supuesto, era consciente de todo, pero también... Inmediatamente después del escándalo, Jan Ullrich se refugió en su vida privada y se casó con el amor de su vida, Sarah Steinhauser. Estábamos fuera cuando sonó mi teléfono. Era mi vecino. Me dijo que 21 policías estaban derribando la puerta de mi casa. Y me preguntó qué hacía. Sabía que estaban armados. Eso fue realmente... De alguna forma te lo esperas. Pero no eres un asesino. Ni un criminal, ¿no? Estaba en el punto de mira de las fuerzas del orden. Jan fue el primer deportista acusado de un delito penal. Por fraude. En ese momento la gente se preguntaba qué estaba pasando realmente. Sabemos que cuando la Oficina Federal de la Policía Criminal investigó a Jan Ullrich, Pevenage y otros, también fue investigado por fraude el patrocinador, que, por supuesto, se hizo el loco. El papel del patrocinador sigue hasta hoy sin estar claro. Telecom se distanció de su campeón. El dopaje no era un tema nuevo, especialmente en el ciclismo. Era bien conocido. Si se tiene un buen abogado, por supuesto, incluirá las llamadas cláusulas de rescisión. Las había y, por supuesto, nos retiramos inmediatamente. Es problemático, pero forma parte del negocio. El fin de un negocio.
Al final, tras un año de investigación, Jan Ullrich tuvo que pagar una multa de 250.000 euros. Por su parte, T-Mobile dio a Ullrich la misma cantidad de 250.000 euros para rescindir su contrato, que se canceló como si el patrocinador hubiera pagado la multa. Se ve que había una relación muy estrecha entre el patrocinador y el ciclista. El manager de Ullrich, Wolfgang Strobant, intentó evitar lo peor. Se mantuvo inquebrantablemente leal a su pupilo. Mi padre llamó a abogados con los que se reunió constantemente para salvar a Jan. También se registraron las oficinas del manager. En última instancia, la cuestión era, probablemente, que estaban tratando de buscar implicaciones con España, si hubo transferencias o no sé exactamente lo que estaban buscando. En cualquier caso, no encontraron nada. ¿Quién pagaba el negocio del dopaje? Siempre que iba a Madrid en invierno a dejar la sangre, llevaba el dinero. Sí, claro que era mío. La lista es larga. Desde 2006, Fuentes es sospechoso de haber montado una de las redes de dopaje más grandes del mundo. Un fraude sistemático. Futbolistas, atletas y sobre todo ciclistas profesionales. Cuando me persiguieron, digámoslo así, en los medios salió que yo ganaba millones de euros, pero era mentira. Me acusaron de muchas actividades delictivas, delitos, y era mentira. Me detuvieron, me encarcelaron, me metieron en la cárcel. Y cuando me juzgaron, quedé absuelto. Quedé libre totalmente. Era mentira. Con esto quiero decir que yo he sufrido muchos daños y muchos perjuicios por todo esto. Pero por dinero no merece la pena. Yo no hago eso por dinero. Yo lo hago por vocación. No sé cómo se dice. Porque me gusta. Porque me siento bien. Los oponentes son mis competidores. ¿Sí? ¿Cómo voy a engañar a alguien que puede estar haciendo lo mismo? Es solo un ajuste. Así me mentía a mí mismo. Cuando apareció otro testigo clave, el sistema generalizado de dopaje se hizo visible. Luego, en 2007, Jeff Dont, antiguo masajista del equipo Telecom, sacó a la luz todas las posibles prácticas de dopaje de este equipo. Y luego declaró a Der Spiegel. Sin embargo, Kindervater reaccionaba con mucha cautela cuando le preguntaban qué sabía en realidad. Afirmó no saber nada concreto. El Telecom negó cualquier responsabilidad en el asunto, cosa que no pudo hacer la Universidad de Friburgo. No hay que tachar ningún pasaje de su libro. No hay nada que echarle en cara. Estamos tratando con una verdad desnuda, y eso es inaceptable para algunos. Los mecanismos de ocultación del dopaje tienen su historia. Básicamente hemos visto esto desde principios del siglo XX. La imagen del médico como alguien que solo cura enfermedades cambió después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que los médicos deportivos también tratan de incrementar el rendimiento. Es en general comprensible si se analiza la génesis histórica. La presión en el pelotón aumenta constantemente, delante, detrás, en el centro, y hay que mantenerse en él. Por otra parte, existe una zona gris, en la que la transición está allanada por el dinero. Los médicos están dispuestos a sacar provecho de la desesperación. Es más probable que la gente busque a un médico que sabe lo que hace que a un traficante que quiere venderle algo. Pero esto puede convertir a los médicos en traficantes, y eso es una combinación fatal e inaceptable. En 2007, se creó una comisión de médicos de renombre que investigaron a la Facultad de Medicina del Deporte de la Universidad de Friburgo.
En medicina deportiva, siempre asumimos que los profesionales que se dedican a ella llevan en su ADN la ética básica del deporte. Tengo que decir que lo presuponía en Smith y Heinrich durante mucho tiempo y me sentí muy decepcionado. Decepcionado por declaraciones como esta. Me daría miedo el dopaje si fuera un problema, pero puedo decir, por el equipo, que no es importante. Por supuesto, siempre puede desempeñar un papel en el deporte. Por supuesto, confié lógicamente y me informé. Me informaron de que no era perjudicial para la salud y que no tenía secuelas. Eso también me lo creí, sí. Fue la semana de las confesiones y la rueda de prensa del año. Eric Zabel y Rolf Aldag confesaron entre lágrimas su dopaje. Decidí usar EPO poco antes del Tour de Francia. Fue una prueba. Solo fue una vez. Recuerdo muy bien aquella rueda de prensa en Bonn. En aquel momento yo también pensé, ¿qué están diciendo? Todavía hoy no me lo creo, que Zabel había probado EPO poco antes y luego volvió a caer. Solicité productos dopantes. Empecé en 1995, en vísperas del Tour, concretamente con EPO. Nos quedamos con la boca abierta. Parecían todos tan honestos. Ahora de repente reconocían que habían cometido errores. Sin embargo, solo nos contaron una parte. El alcance total de la cuestión no fue revelado en ese momento. La segunda rueda de prensa del año fue la de Jan Ullrich. Todo el mundo esperaba una confesión, pero él quiso dar rienda suelta a su frustración. He echado un vistazo y me alegra ver de nuevo algunas caras por aquí, otras no tanto. En realidad, Jan siempre sintió que lo trataban muy injustamente. También la prensa, por supuesto. De alguna manera, él solo quería vengarse, no sería la palabra correcta. Sentía que todo el mundo le estaba dando una paliza y él quería, de alguna manera, devolver el golpe. No puedo ocultar que entre ustedes hay aquí hoy algunas ovejas negras, pero quiero que todos escuchen lo que tengo que decir. Puedo entender que Ullrich se enfadara con nosotros. Creo que también me tachó de oveja negra. Comprendo que en aquel momento no supiera distinguir porque era incapaz de reconocer que estaba rodeado de malos consejeros. Creo que eran el núcleo del problema de Ullrich. Estoy convencido de que fue una reacción exagerada. Un prejuicio contra los deportistas, que nunca existió antes y que no debería darse en un Estado de Derecho. Habría sido prudente que algún abogado le hubiera dicho a Jan que era perjudicial para el negocio querer negar a toda costa la verdad evidente. Que mejor dejarlo estar. No luchar contra molinos de viento y contar lo que pasó. Habría sido una liberación para Jan. Cuando Ullrich anunció finalmente su retirada como corredor en activo, con 2 frases de pasada, nadie se sorprendió. Lo que sí sorprendió fue la publicidad posterior. Y eso no es todo. He construido unas cuantas bicis. Las llevo haciendo yo mismo desde hace 6 o 9 meses. Completamente estúpido. El mensaje debería haber sido que estaba terminando mi carrera. Todo lo demás no tenía ningún sentido en ese momento. Estaba mal aconsejado. Me mostré desafiante, ofendido, un puto ofendido. Todas las tonterías que dije. No estaba bien aconsejado.
Lo que ha ocurrido una y otra vez como resultado es que nosotros, los medios, digo deliberadamente nosotros, porque no quiero señalar con el dedo a nadie, cuando sacábamos el tema, Jan, ¿cuándo vas a decirnos por fin la verdad? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? Era como si tuviera la obligación de reconocer públicamente su pecado. Yo siempre me preguntaba si en realidad teníamos derecho a exigir algo así. Algunos periodistas ven las cosas de forma completamente distinta. Jan Ullrich accedió a una única petición de entrevista. Un error. En el caso de Beckman hablaron de antemano y él creyó... no quiero decir que fue engañado. Beckman lo negaría rotundamente. Pero creo que Jan no habría ido allí si hubiera sabido lo que le esperaba. Aún hoy, Jan Ullrich se siente traicionado. Incluso mi amigo Reinhold Beckman me engañó. Me reuní con él previamente y le dije, no responderé a ninguna pregunta sobre dopaje. Aún es demasiado pronto. Mis abogados me lo han aconsejado. Vale, haré otras preguntas. Tú di todo lo que quieras y si no te gusta, lo cortamos. Buenas noches y bienvenidos. Encantado de tener aquí a Jan Ullrich con nosotros. Jan, buenas noches. Buenas noches. Todo fue sobre el dopaje y no se detuvo ahí. ¿Qué es para usted el dopaje? ¿Qué es para mí el dopaje? Es cuando obtienes ventaja con medicamentos, con lo que sea, frente a tus oponentes. ¿Sí? Es trampa. Sí. Beckman utilizó métodos cuando menos cuestionables. Por ejemplo, llevó a un invitado sorpresa, sin avisar. Me invitaron, pero nos mantuvieron separados. Me llevaron a un estudio cercano, no en el mismo edificio, creo. Y desde allí entré en conexión. Hayo Seppelt, buenas noches. Hola. ¿Comprendes que Jan se sienta injustamente tratado? Dice que es el único al que los medios persiguen. Puedo entenderlo perfectamente. Es injusto si se permite correr a otros 43 corredores que también son objeto de investigación. La diferencia es que Ullrich tiene un proceso penal. No solo uno en Alemania, en la Fiscalía de Bonn. También hay diligencias preliminares en Hamburgo por una falsa declaración jurada. Jan quedó expuesto y yo... Tengo que decir que tenía el corazón dividido. Como periodista, por supuesto que puedo entender este enfoque. Como persona de los medios de comunicación, no puedo entender cómo esto no fue previsto por las personas que lo asesoraron. Fue una encerrona, lo metieron ahí, fue como llevarlo al matadero. En su impotencia, Jan Ullrich dijo la frase que le persigue hasta hoy. Me gustaría subrayar una vez más, y no todo el mundo puede decirlo, que no he engañado ni he hecho daño a nadie en toda mi carrera. De repente, estaba en el punto de mira de todos los medios de comunicación, del público, con historias legales, e incluso con dopaje. Se le veía sudar más y más, cada segundo que pasaba. Y pocas veces he visto a alguien tan incómodo, como si todo su cuerpo se rebelara contra ello. Estaba allí y tenía que explicarse. Además, también estaba el hecho de que, en su percepción de aquel momento, no había nada por lo que tuviera que justificarse, porque no había hecho nada malo. Fue algo bastante dramático. Entretanto, la familia vivía en Suiza. El ciclista recurría a drogas cada vez más peligrosas. Tardé casi un año en darme cuenta de que abusaba de la cocaína. Siempre le decía, ¿qué te pasa? De alguna manera podía sentir que algo iba mal, pero siempre me dejaba engañar y lo creía. Todo está bien, no es nada.
Sara, por entonces, me ayudó durante mucho tiempo y me perdonó una y otra vez. Me animaba y yo la escuchaba. Pero luego ella siguió su camino. Había 3 hijos, así que ella siguió adelante y yo me quedé en mi... ¿cómo decirlo? Había varios caminos disponibles y yo había elegido el camino oscuro. Siempre pensé que podía cambiarlo. Que podría ser diferente, pero solo él podía hacerlo. Si le seguía el juego, él no iba a cambiar nada, no iba a hacerlo. Me di cuenta demasiado tarde. En la primavera de 2014 se produjo un accidente peligroso. Estaba en casa y recibí una llamada de un número desconocido. Lo cogí y me dijeron que Jan había tenido un accidente y que estaba en comisaría. Me contó lo que había pasado. Nadie resultó herido. Pero Suiza tiene una ley muy restrictiva con el exceso de velocidad. Y vas a la cárcel si conduces demasiado rápido. Soy culpable. Cometí un error. Y tengo que asumir la responsabilidad. No voy a apelar. Lo acepto. Cometí un error, eso es todo. Eso nos puede pasar a cualquiera. Lo importante es no cometer el mismo error 2 veces. Una cosa es reconocerte en parte culpable y que además haya otros factores. Pero si dices que te metes borracho en el coche y conduces por ahí, entonces la culpa es tuya al 100%. Como pareja, yo pensé que ya teníamos suficiente mierda de todos modos, que ya nos habíamos metido en un buen lío. Una vez casado, seguía sin aceptar la realidad. La cuestión es que desde fuera lo ves racionalmente. Yo, como hombre de negocios, veo un problema y pienso en posibles soluciones, pero en su burbuja, él no se daba cuenta de que tenía un problema, que tenía que abordarlo y resolverlo. No estuvo preparado para ello durante años, porque ni siquiera creía que hubiera un problema. ¿Estaban relacionados los problemas de adicción con el dopaje? El 100% de las personas que toman sustancias dopantes se vuelven adictas. Bueno, no quiero ir tan lejos, pero hay un estudio de la famosa Universidad de Yale que demuestra que la proporción de personas que se han dopado más tarde se vuelven adictas a las drogas duras. Es decir, no solo a un poco de marihuana, sino a las drogas duras. Se acerca mucho a ese porcentaje. También soy adicto, por supuesto. Lo llevo en mis genes. Mi padre ya lo era. Y en parte es una cuestión genética. ¿Qué papel desempeña la socialización? ¿Qué cantamos? ¿Es un comportamiento aprendido? Cuando empiezas a tomar sustancias dopantes, cruzas un umbral y manipulas tus funciones físicas. En otras palabras, es como si vieras tu cuerpo como una determinada herramienta que ajustas. Lo mismo ocurre con el consumo de sustancias adictivas. Si no puedes soportar las preocupaciones, el insomnio o la soledad y tomas esas sustancias, también lo estás haciendo a nivel psicológico. Manipulas tu cuerpo. Los deportistas de competición entran frecuentemente en contacto con las drogas. En 2015, Jan Ullrich da un paso adelante y se traslada a Mallorca con su familia.
El objetivo era sacarme de la depresión que tenía en Suiza y volver a disfrutar del ciclismo en invierno. Entonces, estaba muy ocupado organizando eventos ciclistas por todo el mundo. Pero su cuerpo no le respondía. Quería mantenerme en forma. Tenía la rodilla inflamada. Me pincharon unas 25 veces para sacarme líquido. Yo quería que me dejaran en paz y hacer deporte, pero ya no era posible. Encontraron una finca en un lugar exclusivo. Su vecino era Till Schweiger. Yo había puesto mis esperanzas en el deporte como forma de recuperar su equilibrio. El deporte libera ciertas hormonas, lo que, de alguna manera, podría ayudarle a estabilizarse mentalmente. Por desgracia, eso no ocurrió. Tenía una buena vida. Había formado una gran familia y encontrado una esposa maravillosa a la que amaba más que a nada. Tenía dinero, vivíamos maravillosamente y podíamos viajar. Teníamos lo que queríamos aquí en la isla. Si irradias felicidad, puedes encontrarte con gente que piensa igual y disfruta de la vida. Pero a mí me pasó que cuanto más bajo caía y me estrellaba, más gente había que estaba en sintonía conmigo. En realidad, contribuyeron a que cayera aún más. La soleada isla también tiene un lado oscuro. Parecen escenas de una película de acción. Las Islas Baleares tienen una de las tasas de criminalidad más altas de España. Al ciclista no le faltaban suministros en su villa. La finca era grande. Tan pronto me tiraba a la piscina con mi bici de montaña. Era tremendo cómo bajaba las escaleras con ella. Luego me estrellé con el coche y me rompí una costilla. Montaba por la casa. Luego tuve la estúpida idea de fumar muchísimo, entre 600 y 900 cigarrillos. Me fumaba muchos paquetes en un día. Terminaron siendo 700 u 800 cigarrillos. Completamente loco. El ciclista cambió. Veía a alguien que se parecía a Jan, pero completamente diferente. Un cambio completo de carácter. Siempre soñé con casarme, permanecer juntos, los niños y la familia, y que podíamos superarlo todo, aún con altibajos. Eso creía. Y en un momento te ves perdida. Lo miraba a los ojos y ya no estaba. Se había ido. Habíamos perdido a Jan. Ya no era él. Diese Regeln, ja, Familienruhe, vielleicht wenn ihr Englisch könnt, dann kann ich mal vorlesen. Gut. Also meine Familienregeln. Help each other, be thankful, be happy und so weiter und so Scheiße. Ya no dormía, deambulaba por la casa, se ponía nervioso. Yo entonces temía por nuestra seguridad, que pudiera pasar algo. Él estaba como loco, por decirlo así. Podía pasar algo. Un adicto cambia completamente. Jan era alguien que se parecía a él, pero era ya una persona diferente. Eigentlich habe ich einen Koch. Nee, ich habe nicht einen Koch, sondern zwei Köche. Sind noch nicht da. Ah, nee, Getränke müssen wir noch nachholen. Getränke müssen wir heute noch mal nachkaufen. Fue horrible. Si hubiera estado sola, me habría ido inmediatamente, pero tenemos 3 hijos. Creía que se arreglaría de algún modo, que podría soportarlo y... Estaba desesperada, me dolía mucho y me daba pena. Sí. En un momento la situación se hizo tan mala
que ya no tuve elección. En la primavera de 2018, Sara abandonó la isla con los niños. Cuando quedó claro que Sara se separaba y que no volvería a ver a los niños en mucho tiempo, caí en un pozo profundo, horrible. Luego vino el whisky, o sea, alcohol fuerte, y también cocaína. Así fue. No podía imaginarlo. Eso me destrozó. Sus amigos buscaron ayuda a su alrededor, en los bajos fondos. Richard Steiner debía cuidar de Jan Ullrich. Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a ir allí. Me llamaron y se suponía que como boxeador y como antiguo legionario extranjero podría hacer algo. Así que intenté resolver el problema militarmente. Al final conseguí ahuyentar a todas las hienas que se habían reunido allí por su dinero y su fama. Conseguí alejar a esos delincuentes, parásitos, que se habían congregado a su alrededor. Una tarea hercúlea. Había que tener cojones para enfrentarse a él. Vino hacia mí con una barra de hierro. Lo intenté todo para sacarlo de esa fase depresiva. Lo intenté todo. Lo conseguí con entrenamiento de boxeo. Me quedé asombrado. No es cosa de bla, bla, bla. Es difícil de creer, pero ese hombre tiene tanto a su favor. Yo diría que es un fenómeno de la naturaleza. Tiene una constitución como casi nadie en este mundo. Es realmente alguien superior. Después de 2 o 3 botellas de whisky y muchos cigarrillos, unos cuantos paquetes de cigarrillos, se pone a entrenar boxeo y lo hace como si fuera un multicampeón del mundo. No es fácil. A veces casi me daba miedo. Quiero decir que estaba increíblemente bien entrenado, pero no lo estaba mentalmente porque había bebido, tomado drogas y cosas así. Si tienes a alguien que parece tan fuerte, pero te das cuenta de que no está cuerdo, entonces te dan ganas de irte a casa. La familia estaba desorientada. Preguntaba a todos los que venían, ¿qué has hecho por mí en mi vida? Siempre he hecho algo por todos. Siempre he estado ahí para todos. Escribe las cosas buenas que has hecho por mí. Yo estaba desesperada. Le decía, Jan, soy tu madre. El mismo tipo de terquedad que mostró en su carrera, eso de nadie puede conmigo, ese lema de yo soy el amo, también lo tenía allí. Nadie tenía poder sobre él. Nadie. Til Schweiger intentó, de alguna forma, hacer pública su situación. Yo ya lo pensaba. En agosto de 2018, su vecino, Til Schweiger, hizo pública la situación de Ullrich. Yo tengo otra versión. Tuve una buena conversación con Til 1 o 2 días antes. Él se acercó a mí. Nos despedimos y me dijo, Jan, somos amigos y esta puerta nunca se te cerrará. Quise acercarme a verle. En realidad, solo quería preguntarle si iba a venir a una barbacoa por la noche o qué estaba haciendo o algo así, solo eso. Llegué y la puerta estaba cerrada. No era normal. Entonces, oí voces desde la piscina y pensé, tengo que saltar. Fui a la piscina y Til estaba allí con sus amigos. Entonces me dijo,
Comenzó bastante tranquilo. Me pidió que me fuera, que ya hablaríamos en otro momento. Luego subió el tono. Entonces alguien más se involucró. Intentó apartarme y se fue todo complicando. Se puso más violento. Entonces llegó la policía. El exciclista profesional Jan Ullrich fue detenido en Mallorca. Según los medios locales, Ullrich irrumpió en casa de su vecino. Nunca hubiera pensado que algo así existiera en Europa. La celda estaba llena de mierda. Hacía frío en ese sótano. Nadie venía cuando tenías que ir al baño y tenías que mear entre los barrotes. Nadie venía. Nadie controlaba. Si hubiera querido, podría haberme ahorcado con el cordón de los zapatos. Señor Ullrich, ¿cómo está? ¿Le gustaría comentar el incidente? ¿Qué ha pasado? Dejadme en paz. Cuénteme. Quiero volver a casa. Cuando pienso cómo era, me digo, ese no podía ser yo. Alcohol con cocaína. Una mezcla diabólica. Haces cosas que son... Pasaron muchas cosas que hoy no puedo comprender. Tomé la decisión de ir a la clínica Betty Ford, una clínica de rehabilitación durante 3 semanas. ¿En qué estaba pensando? Bueno, estaba muy avergonzado y me dije que si iba a la clínica, tenía que ir a por todas. Para despedirse de su adicción, cogió una última borrachera. Pasó la noche en un hotel de lujo. Según las conclusiones de la resolución judicial, pidió a una señorita de compañía que fuera a su habitación del hotel en la madrugada del 10 de agosto de 2018. Al parecer no quedó satisfecho y exigió que le devolvieran el dinero. En efecto, tuve una visita femenina y en algún momento surgieron entre ella y yo diferencias de opinión. Lo digo y quiero que quede claro que yo no la agredí. Pero la mujer hizo graves acusaciones. Jan Ullrich había intentado matarla. Es importante que se sepa, nunca lo había dicho públicamente. Yo no estrangulé a la mujer, pero llamaron a la policía porque la cosa se puso bastante fuerte. La sospecha inicial se disipó rápidamente, porque quedó claro que la agresión había sido de una intensidad más bien baja. Objetiva y subjetivamente no se cumplían las condiciones para un delito de intento de asesinato. Eso quedó pronto claro en el curso de la investigación. Él pidió disculpas y pagó una cantidad de dinero considerable. La perjudicada aceptó las disculpas y el dinero, y declaró que no tenía ningún interés en el enjuiciamiento. Ullrich se retiró a Bad Birkenau. Tuvo una visita sorpresa. Hice solo una visita. Fue la primera vez que vi en lo que se había convertido ese hombre. Ha sido, no sé si lo más horrible, quizás no lo más, pero sí una de las cosas más terribles que he visto jamás. En serio. Jan estaba en muy mal estado. Yo nunca había visto nada igual. Jan había autorizado que Lance y yo también pudiéramos hablar con los médicos. Éramos los únicos en la clínica de Bad Birkenau en ese momento y nos dijeron que si él no estaba dispuesto a cambiar por sí mismo y a empezar a hacer cosas por su cuenta, entonces no se podía hacer nada. Sí, es difícil. Jan Ullrich pasó 3 semanas en rehabilitación, pero no quedó satisfecho con el tratamiento y buscó otra solución. Por iniciativa propia. Volví a Suiza para una estancia hospitalaria más larga. Pensé que podríamos encontrar allí una clínica.
Sí, así fue. Al principio pensé, sí, tengo que encontrar una clínica. Empezamos a buscar, un poco al azar, y estuvimos viajando por Suiza durante 3 o 4 días. Yo sentía que, de alguna manera, había tocado fondo. Mi instinto me decía que allí estaba indefenso. Me sentía... estaba perdido. Bueno, en realidad tenía uno de esos teléfonos de emergencia, un teléfono móvil de Estados Unidos que tenía solo unos $1 de recarga. Inmediatamente pensé en Mike, porque él ya me había visitado en la clínica de Bad Birkenau y me ofreció su ayuda. Fue muy extraño. Apenas entendía a la persona que estaba al otro lado. Hablaba muy bajo y le pregunté qué pasaba. De repente, me di cuenta de que era Jan y solo dijo 1 o 2 frases. Escucha, estoy en una situación crítica. ¿Puedes ayudarme? Hablaba muy rápido y muy... bueno, se le notaba en la voz que le costaba mucho esfuerzo. Le dije, claro, te ayudaré, pero tengo una mujer que no te conoce y no lo va a entender. Tengo un hijo, un niño pequeño y... si empiezas a volverte loco, a dar vueltas por toda la casa, no podré ayudarte. Tendré que llevarte a otro sitio. De nuevo, en su antiguo hogar. Había comprado un parque infantil y cuando lo desembalé, me di cuenta de que era enorme. Nos pusimos y lo montamos muy fácilmente. Creo que lo hicimos. Sí. Estuvimos algo más de un día montando, taladrando. ¿Eso le ayudó? Ni idea. Fue un poco raro, pero entonces pensé que había sido decisión suya venir aquí y que en ese momento cualquier cosa que tuviera que ver con la interacción humana normal era buena para él. Jan experimentaba subidas y bajadas extremas. No creo que mucha gente haya tenido esas subidas, ni tampoco esas caídas. No lo creo. Pero también está en el carácter de Jan luchar para salir de ello. Es capaz de cambiar de marcha de repente, fijarse un objetivo y empezar de nuevo. Su familia no le defraudó. Jan es muy buen amigo mío. Y por supuesto, lo siento mucho cuando no se encuentra bien o flaquea. Pero ya no nos afecta tanto porque somos independientes. Sí. He perdido muchos años maravillosos intentando solucionar mis problemas durante mucho tiempo. Y ha sido extremadamente difícil. Así, Tony. Genial, chico. Estupendo. Los niños lo saben todo. De acuerdo con su edad, por supuesto. No todos los detalles, pero se dan cuenta. También lo del dopaje. Pero claro, el tema de la adicción al alcohol y las drogas era mucho más grave. Les dijimos que era una enfermedad y que papá tenía que ir al hospital. Me alegro mucho cuando él está bien y puede tener contacto con los niños. Se preocupa y cuida de ellos. Y si por alguna razón no puede, entonces... Una recaída, poco antes de la Navidad de 2021.
Jan Ullrich necesitaba ayuda. Voló desde Colorado. Lo llamé desde Cancún. Le dije, tío, es Navidad. Me voy a casa con mis hijos y tú vas a hacer lo mismo. Sin duda, eso es lo más importante. Si lo pierdes todo. Todavía no estaba estable. Y hay que decir que el duro camino de vuelta a la vida normal, después de una caída así, no siempre es lineal. Eso puede pasar. Cualquiera que lo sufra lo sabe. A veces se baja y luego de nuevo se sube. Las adicciones son enfermedades crónicas. La mayoría de los pacientes adictos quieren curarse. Se dan cuenta de que son capaces de llevar una vida mejor, pero luego suelen volver a sus rutinas, hábitos y compulsiones y recaer. Pero se trata de ganar tiempo y calidad de vida. Animo a todos los afectados para que busquen ayuda. Hice bien haciéndoselo saber enseguida a Sara, Mike y demás. Me dijeron, vuelve. Te vas directamente a tu psicólogo de confianza y pasas unos días en la clínica. Hoy es consciente de los peligros y así lo ven sus amigos. Creo que lo ha aceptado, porque ahora se nota que está mejor. Se nota que disfruta más de su vida y del ciclismo. Se considera afortunado de la respuesta que ha encontrado en el mundo del ciclismo. Sigue siendo su identidad. Quiero decir que, aunque ya no corra profesionalmente, se sigue identificando con él. Como luchador solitario, corría peligro de perderse. En este retorno, Jan Ullrich retoma el camino donde se sentía más a gusto. En equipo. El ciclismo sigue siendo mi gran pasión. Esas chicas que corrían hoy querían esforzarse de verdad hasta el final. Y lo hicieron. De alguna manera, eso volvió a ser genial. Es como sentir de nuevo la fiebre de las carreras. La rivalidad se ha convertido en amistad. ¡Venga! ¡Ya estamos! ¡Dale! Hoy, Lance Armstrong es una persona en la que Jan Ullrich puede confiar. Siempre me ha importado ese tío. No sé por qué. Los otros no me importaban. Sé que suena egoísta, pero así era. A Jan siempre lo he sentido cerca. Es una mezcla de respeto y admiración. Como Lance Armstrong, Ullrich organiza campamentos ciclistas para clientes que pagan y que quieren sumergirse en el mundo del ciclismo profesional durante unos días. No hay más secretos. Todo el mundo sabe lo que pasó, que se dopó, como todos en el mundo del ciclismo. Pero es el único que se sentó en el banquillo. Todos los demás volvieron a lo suyo sin problemas. Es una locura. Cuando todo un país exige, Jan, confiesa la verdad. Si hay alguien que ha pagado por toda esa basura, ese es Jan Ullrich. Ya no importan los patrocinadores. Ahora es Jan Ullrich. Su familia, su mujer, sus hijos. Se merece y debe vivir una vida feliz. Así es. ¡Sí! Todo se ve mejor con perspectiva, pero ¿cuál fue la causa de todo? No lo sé. Sé que iba reprimiendo cosas y que llega un momento en el que ya no puedes más y explotas. Por eso es tan importante trabajarlo, dejarlo salir y poder sentirme libre en el futuro.
la última etapa de su vuelta a la vida. Es un paso enorme y consume toda su energía asimilar el pasado. Finalmente puede cerrar la puerta y avanzar, sabiendo que puede hacer otra cosa. A menudo le digo, puedes inspirar a la gente, te escuchan. Puedes hacer mucho bien a los jóvenes, a otros adictos o personas en riesgo de adicción. Su legado es la historia de un deportista extraordinario que quiere ser recordado. El público, los aficionados, las personas que aman el ciclismo desde hace años, ¿sabes lo que tienen? Tienen recuerdos. No olvidan. Puedes cerrar la puerta, echar el cerrojo y no dejar entrar a nadie. Pero la gente que quería a Jan Ullrich o a Lance Armstrong, quieras o no, se acuerda, joder, se acuerda. Jan Ullrich cumplió 50 años en diciembre de 2023. Hay otra cosa de la que le gustaría liberarse aquí, en París. La ciudad de su mayor triunfo. Tengo que pedir disculpas a mis fans. Siempre dije que no había traicionado a nadie. Pero ese nadie, visto desde ahora, fue un error. Yo lo veía como algo que solo tenía que ver con mis rivales. Pero los aficionados también forman parte de ello. Por supuesto. Estoy seguro de que hubo corredores que nunca se doparon. Y también tengo que pedirles disculpas.